ahora sí. Mensajito al grupo, informándoles de que vamos a iniciar clase. La clase vamos a iniciar justamente a las 8 de la mañana con 10 minutos, ¿ya? Voy a rogarles, por favor, de que se levanten temprano, que vengan a la normal, a la SFEM. Vamos a iniciar a las 8 en punto y con 10 minutos de tolerancia para que puedan ingresar. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? ¿Me confirman? ¿Todo positivo? ¿Se ve, licenciado? Sí, sí. Ok, ya. Entonces, lo que les decía, el día sábado, perdón, tienen que ingresar a las 8, a 8 y 10 les vamos a esperar el ingreso y vamos a arrancar con lo planificado. Y así también nos vamos a ir un poquito más antes el día sábado, ¿sí? De entradita les voy a rogar, por favor, que lo tomen en cuenta. Y de la misma manera también a los que están, los que pasan el sábado, vamos a les voy a mandar también el mensajito ya el sábado, a qué hora tienen que estar, ¿sí? Entonces, eso simplemente rogarles, compañeros. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que tenemos planificado. Si acaso ya hemos terminado 2 semanas y en las 2 semanas ya hemos hecho la concretización, ¿no? Y también ya estamos alistando lo que es la presentación del informe, ¿no? Tenían que hacer ustedes una clase modelo, en base a esa clase modelo tenían que compartir eso como un informe, ¿no? En la plataforma. Entonces ya lo voy a ir revisando para que ustedes obtengan el puntaje correspondiente, ¿ya? Entonces, como ya saben la regla de la clase sincrónica es justamente 10 minutos esperamos, ¿no? Porque ahorita me voy a entrar ya a lo que es el desarrollo de lo que es la parte teórica y luego ya no voy a dejar ingresar. Vamos a cumplir eso a partir de esta fecha, ¿sí? Entonces, mira, es justamente 7 de la noche con 11 minutos. Y lo cerramos ya. Hasta aquí nomás han podido ingresar. A partir de acá ya no vamos a permitir que ingresen. ¿Listo? Entonces, arrancaremos. A ver, queridos colegas, estamos justamente aprendiendo varias estrategias, varias técnicas. Y en esta oportunidad, pues voy a compartirles también la unidad temática número 3, ¿sí? Que habla precisamente de un tema muy importante, muy bonito. Esperemos que se diviertan también realizando con sus queridos estudiantes, ¿ya? A ver, para iniciar, vamos a tener una lectura comprensiva, ¿ya? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere leer este texto? ¿Quién quiere leer el texto? Adelante. A ver, llamaremos lista, ¿no? A ver, llamaremos lista un ratito. A ver, pareciera que no están todos. Las vamos a llamar lista. A ver, llamaremos lista entonces. Ya. A ver. ¿Está Jimena? Licenciado, buenas noches, sí. Ya. Los que están presentes, por favor, díctenme su nombre. Rapidito. Jimena. ¿Quién más? Presente Jimena Chambi Bautista. ¿Quién más está en la sala? Roilán, quisimos acá. Félix, Froilán. ¿Quién más? Francisco Condori. Francisco Condori. Licenciada. Prof. Policarpio Policarpio. Cintia Contreras, licenciada. Cintia, muy bien. Salomón Jacoba. Salomón, muy bien. ¿Quién más? Néstor Quecaña. Néstor, ¿qué? Néstor, Sí. Semana Santa has debido cañar mucho. Licenciado, profe Policarpio Mamani. Sí, Presente.
Ya estás, Policarpio, ya estás. Buenas ¿Quién? noches, licenciado Silvio. Silvia. Muy bien, buenas noches. ¿Quién más está? Walter Alex, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. ¿Quién más? Dos. Licenciado, buenas noches. Abraham. Licenciado, buenas noches. Gabino. Abraham, Gavino. ¿Quién más está? Listo. Licenciado, buenas noches. Le habla aquí el profesor Valerio Espino. Valerio, muy bien. Entonces, estoy ahorita con Jimena, Félix, Froilán, Francisco, Policarpio, Cintia, Salomón, Néstor, Silvia, Cintia, Silvia, María, Walter, Abraham, Gavino, Valerio. Los que no les he llamado, licenciado. María Eugenia Jarro Villalobos. ¿nombre? María Eugenia. María Eugenia, muy bien. ¿Quién más está? ¿Alguien más? Listo. Entonces, estamos los que estamos. Arrancaremos entonces con la lecturita, compañeros. A ver, mira, es un escrito, por si acaso, de uno de los nominados de aquí de la ciudad de La Paz en cuanto a la literatura se refiere. No sé si lo reconocen, a ver, no sé, pero el trabajito es este. Tenemos un texto acá. Ustedes me tienen que escribir en el celular, ¿ya? En todo este transcurso. Puede ser ahora, puede ser cuando acabe la clase, no importa, pero la cuestión es que ustedes confirmen su participación, su asistencia, respondiendo a esta pregunta, ¿ya? ¿Qué entiende por el texto? Esa es la pregunta. ¿Qué entiende por el texto? Y pues en base a eso nosotros vamos a practicar la lectura y vamos a rogar a un compañero que lea la lectura. A ver, Néstor, por favor, lea para todo el público. El, el vaso envejece mis zapatos, la lluvia y el sol mis huesos. ¿Será que a mis pasos lo demora los recuerdos, el dolor de los días, o el temor del mañana, o será que el alcohol me ahuyenta de mí mismo y me dice que estoy muerto? No importa, ni me afecta, pues aquí estoy escribiendo mientras espero a mi cuerpo. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué entiendo yo por este texto? ¿No? Muchos de ustedes seguramente me va a hablar del contexto que dice acá. Algunos tal vez me hablarán de las categorías que están acá. Algunos tal vez me hablarán de la macroestructura, de la microestructura que está aquí. Algunos me hablarán tal vez de morfosintaxis, de sintaxis. Me hablarán de fonemas. Tal vez me hablarán, no sé, de figuras literarias, qué sé yo. Esta respuesta va a depender de cada uno de ustedes, de la visión de ustedes que tiene en base a este texto. Entonces la respuesta es amplia, ¿sí? La segunda pregunta. ¿Qué autor boliviano escribió este texto? Si lo consiguen, bien. Y si no lo consiguen, no pasa nada. ¿Sí? Eso no es obligatorio. La primera pregunta sí. Una damita vamos a rogar a que lea. A ver, Silvia, por favor. Silvia, are you there? No está Silvia. Entonces, Cintia, a ver, Cintia, por favor, una lectura. Lice, estoy en la calle, Lic.
No Ya, puedo leer, mil disculpas. no te preocupes, no te preocupes. La sinceridad vale oro. Gracias. A ver, Cintia, ¿podemos ayudar? Oh, María Eugenia. Por eso, Lick, yo soy Cintia. Yo soy Ah, Cintia. ya, ya, Cintia. Silvia, ¿dónde está Silvia? Sí, Lice, aquí estoy, solo el micrófono no funciona de mi celular, va a disculpar. Ay, ya, ¿se puede Disculpe. leer, Lice? Te estamos escuchando, a ver. Hola, hola. Vale. Debo leer, ¿verdad? Sí, una lectura, por favor, Lick. Ya. El barro envejece mis zapatos, la lluvia y el sol mis huesos. ¿Será que a mis pasos lo demora los recuerdos, el dolor de los días o el temor del mañana? ¿O será que el alcohol me ahuyenta de mí mismo y me dice que estoy muerto? No importa ni me afecta, pues aquí estoy escribiendo mientras espero a mi cuerpo. Qué profundo es, ¿no? Ya, unita más vamos a leer y pasamos. Dice así, el barro envejece mis zapatos, la lluvia y el sol mis huesos. ¿Será que a mis zapatos, digo, pero, perdón, será que a mis pasos lo demora los recuerdos, el dolor de los días o el temor del mañana? ¿O será que el alcohol me ahuyenta de mí mismo y me dice que estoy muerto? No importa, ni me afecta, pues aquí estoy, escribiendo mientras espero a mi cuerpo. Es un escrito, sí, es un escrito narrativo de uno de los autores bolivianos. Esto vamos a hablar un poquito en clase presencial. Sin embargo, me gustaría que tengan un enfoque amplio ustedes, ¿no? Porque aquí hay mucha metáfora, hay muchas figuras literarias, ¿sí? En este trance, ustedes tienen que ver el, el sentido del escritor, porque cuando el escritor escribe, tiene un objetivo, ¿no? Tiene un horizonte, una meta donde llegar. Y justamente estos escritos le dan belleza a ese sentir, ¿no? Y esto es lo que ustedes y nosotros, o sea, todos del curso tenemos que tratar de lograr. No simplemente hablar de manera académica, literal, sino hablar de manera subliminal. Hay que darle belleza a esas palabras, a la forma de sentir, de decir. ¿Por qué hablo de tanta belleza? ¿Por qué hablo de tanta metáfora? ¿Por qué hablo de literatura ahora? Porque ya estamos entrando a la unidad temática 3, en donde tenemos que practicar justamente la narrativa oral, recuperación de narraciones orales. Ese va a ser nuestro enfoque ahora en esta semana. Nos vamos a dedicar prácticamente a hacer una revisión de la narración oral, ¿sí? Y para eso también tenemos que aplicar algunas estrategias para que en las unidades educativas vayamos trabajando con los estudiantes. Entonces, esta unidad temática se aproxima prácticamente para hablar de las narraciones. ¿Y cómo podemos hablar de las narraciones? Sabiendo que no hay muchos escritos, que muchos de ustedes trabajan en distintos lugares. Trabajan algunos en la ciudad, algunos en el sitio de Achocalla, de Palca, trabajan en Desaguadero, trabajan en donde es Coroico, creo que trabajan también en Copacabana, también un compañero que está ahí, ¿no? Entonces, el contexto sociocultural es muy distinto, ¿no? Entonces, como nosotros somos maestros, somos investigadores, no se ha visto por si acaso esa producción escrita teniendo tanta riqueza cultural en nuestro entorno. Y precisamente esta unidad temática 3 nos va a ayudar a llevar algunas estrategias, algunas técnicas para poder recuperar esa narración, ¿sí? Si hablamos de narración, ¿no? Vamos a decir que la narración oral consiste en relatar o contar un conjunto de acontecimientos reales o imaginarios,
La narración tiene como objetivo principal presentar un conjunto de acciones que van sufriendo cambios en el tiempo. Obviamente, todo va cambiando. Nos miramos en la cara en la mañana y en la noche va cambiando. Si vemos a nuestro alrededor de los años 1980, 1990 al 2000 ha cambiado. ¿Sí? Si vemos algunas direcciones que tienen tal vez el CPU, el monitor grande, ahora ya no es así, ha cambiado. El celular Nokia que tenía antena y era grande, ahora ha cambiado, ¿no? O sea, todo va cambiando. Entonces, en ese proceso diacrónico y sincrónico que realiza el investigador, el profesor, aquel amante del lenguaje, de la literatura, prácticamente encuentra diferentes tipos de historia. Esa historia narrativa. Y prácticamente esa historia narrativa va a consistir, depende al contexto sociocultural, a la sociedad con quien se está trabajando y en dónde se está trabajando. Acá tenemos una imagen, ¿no? Y la pregunta dice, ¿a qué historia de la narrativa oral boliviana hace referencia a la imagen? ¿No? Esto es una óptica, por si acaso, de un escritor y de un lector, ¿no? Si ustedes observan bien, ¿no? Tenemos acá tenemos todavía el cari, no está escrito bien, ¿no? El cari, dice, ¿no? Así escriben las personas que no son del lenguaje, ¿no? Pero tienen esa, como les digo, esas ganas de poder difundir lo que no está escrito. El maestro debería de ser el primer precursor de poder difundir la esencia cultural, la esencia lingüística, la esencia semiológica de cada región, ¿sí? Sin embargo, existen escritores que se dan la molestia de escribir, hay esa creatividad, hay esas ganas de escribir y de investigar, y en base a esa investigación, hacer una producción escrita de la oralidad. Entonces, en base a eso, por si acaso, del Caricari podemos hablar. Mira, el lector y el escritor se ha imaginado a esta persona, al Caricari así, ¿no? Tiene ojos de gato, tiene nariz de pingüino, no sé, una boca de... Así, esta es la imagen, ¿no? Así ha dibujado su mente y esa imagen ha sido dibujada en el papel. Y aquí tenemos a un señor, ¿no? Que se está haciendo sacar o extraer la grasa. Entonces, mira el caricari. Entonces, vemos así algunos, los que leemos un texto y nos imaginamos. O cuando alguien nos cuenta una historia, una narración, entonces nos imaginamos y empezamos a creer, ¿no? A imaginarnos, a pensar. Es más, algunos de nosotros hasta nos soñamos, ¿no? Entonces, ahí justamente nace esa creatividad, esa inquietud de poder profundizar más, porque yo me acuerdo hace años que uno de mis compañeros me decía, no vas a ir al río, porque en el río hay un zapatero. Yo justo quería ir a hacerme costurar mi zapatito, en este caso mi cacho, ¿no? Para jugar en Semana Santa. Y justo me dice mi amigo en la cancha, ya tu cacho ya está roto, ¿ahora qué va a hacer? No, voy a ir al río donde el zapatero. No vas a ir donde el zapatero es cari cari, me decía. Y yo me asustaba. ¿Cómo cari cari? Porque escuchaba varios cuentos, ¿no? De Caricari. Mi abuelo contaba del Caricari, mi abuela contaba del Caricari, y así, ¿no? Algunos tíos, escuchaba en el auto, en la feria, etcétera, ¿no? Entonces yo me imaginaba, porque era chico todavía, entonces mi imaginación volaba, ¿no? Del Caricari. Entonces tal vez la imaginación acá del escritor o del lector es así. En cambio de mí, mi imaginación es distinta. De ustedes no sé cómo será, porque hay diferentes tipos de cuentos narrativos, porque dicen incluso que el caricari es un animal, se convierte en animal, etcétera. Hay varias narraciones, imagínate, eso no está escrito. Y si es que está escrito, son pocos, ¿no?
y les voy a decir dónde está escrito también, está en la clase presencial, posiblemente traiga algunos textos que está escrito y ustedes van a poder corroborar de que es así o no es así, porque ustedes también tienen una trayectoria bastante en el ámbito del magisterio y también en nuestra cultura, ¿no? Entonces, esa es la referencia que les doy, compañeros, para que ustedes puedan hacer un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que el escritor quiere mostrar y qué es lo que el lector recibe, ¿no? Hay hay esa comunicación entre el escritor y el lector. Si no, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, nosotros en el contexto vemos igual, ¿no? Esto de la pastora, el cóndor y el picaflor, ¿sí? Después la cueva del diablo de Potosí, la muela del diablo, ¿no ve? Eh, la Himilla bandida, no sé, la cholita sin cabeza, no sé, de todo. Hay cuentos que prácticamente solamente sabe una región, por si acaso, ¿no? Porque puede ser, ustedes han visto, me han comentado también que en el curso me dijeron de que tal vez el zorro era un ser malo para algunos, ¿no? Y para otros el zorro era un animal astuto, sagaz, etcétera. Entonces, hay dos versiones distintas, habíamos dicho. De esa misma manera, entonces, los cuentos narrativos van naciendo en este sentido. Si queremos nosotros revalorizar, si queremos tal vez ser, digamos, uno de los precursores para producir literatura en las unidades educativas, lo tenemos todo, compañeros. Lo único que nos falta es voluntad, ganas y nada más. Luego podemos difundir porque el conocimiento está ahí, los saberes está ahí, los abuelos, ¿no? Saben bastante. Entonces, imagínate, ese abuelo se va a ir, va a desaparecer de esta tierra, es decir, va a morir. Y esto hay que decir al estudiante, ¿no? Tu abuelo es una biblioteca andante. Tienes que sacarle todo lo que él sabe. Antes, por ejemplo, en mi tiempo, era comprarse cassette, reportera y grabar. Recién saber qué es lo que piensa, cómo son los cuentos, etcétera. Sin embargo, ahora ya lo tienen celulares, ¿no? Y pueden grabar rápidamente. Esa grabación con una aplicación, rapidito lo saca en escrito, en Word. Porque antes nosotros con cassette teníamos que colocar, después rebobinar, otra vez escuchar, parar, stop, play. Tardaba bastante en la redacción. Ahora es más fácil, ¿no? Esto ya en algún momento también vamos a ver cuando estemos hablando de las inteligencias artificiales, a ver qué software nos puede ayudar para realizar esa producción escrita, ¿no? Yo grabo, ahora cómo me lo transcribe, ¿no? Entonces eso ya vamos a aplicar cuando nos toque los módulos que van a ir pasando. Sin embargo, lo importante acá, queridos colegas, es rescatar toda, eh, toda narración, ¿sí? Toda narración del lugar donde estemos. Incluso nuestros papás, nuestros abuelos saben. Entonces, eso hay que hacer una redacción, ¿sí? Vamos a entrar aquí a esta parte donde dice cuál es la intención o propósito de las narraciones orales de nuestro país, ¿no? Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y una memoria colectiva, claro que sí, ¿no? Entonces, en ese trance ustedes tienen que colocarse en situación de escritor. Y cuando uno es escritor, siempre va a recurrir a los pronombres interrogativos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Acá tenemos como ejemplo qué quiere decirme el autor, qué quiere hacerme pensar o sentir, qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto, quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas, qué sé. Eso se hace pregunta el lector, pero tú,
tienes que saber cómo vas a llegar al lector. O sea, no, es decir, que no se escribe así por así. Videos no se hacen así por así. Siempre hay un porqué y eso hay que pescar, hay que encontrar, ¿no? La narrativa oral, literatura oral, ¿no? Cuenta la leyenda que hace algunos siglos en una antigua tribu de la Tanía existía una hermosa joven, hija del cacique del tribu. Esta muchacha se enamoró de un joven de un estatus menor que él, de ella, pero el amor pudo más que las clases sociales y ambos se venían a ocultar para demostrarse su amor. Narrativas orales. Es decir, que acá es muy distinto la narrativa de la chiquitanía, de la yungueña y de la altiplánica. Son distintas. Y es bonito que ustedes hayan venido de distintos lugares y sepan pues el contexto sociocultural que viven allá y van a ver que, por ejemplo, anterior hemos hablado del pelillo y los que vivían en el altiplano no conocían a ese animal, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver el contexto también para poder entender una narrativa. La literatura oral. La literatura oral, ¿no? Es una transmisión de la tradición oral. Eso dice la teoría, ¿no? Es el corpus de literatura que se transmite esencialmente por vía oral. Obviamente, eso dicen los escritos, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros eso si hablamos de literatura oral? Se dice que cuando hablamos de literatura, estamos hablando realmente de los escritos, ¿no? Pero si decimos literatura oral, de cuentos, dichos, refranes, leyendas, etcétera. Entonces, de haber esto en nuestro contexto, hay. Solo hay que clasificarlas y recopilarlas. Ese es el objetivo. Cuentos de espantos y aparecidos. ¿Quién ha escuchado del condenado? ¿Será que realmente se condena cuando una persona muere? ¿Existe el condenado? ¿O solamente está en la mente de los aymaras? ¿O solamente está en la mente de esa región, de ese pueblo? ¿Será que el condenado existe acá en la ciudad? ¿No? Entonces, para que esto es por si acaso este material les voy a compartir para que ustedes también puedan ingresar. Tenemos aquí la página de YouTube que nos puede ayudar para poder observar, para poder hacer un análisis, para poder compartir tal vez con los estudiantes. Que no simplemente es teoría y teoría en las clases, podemos mirar una película boliviana, mejor si son de tradiciones orales, ¿no? Para que después hagamos un análisis interesante, ¿no? Condenado, el Ajayo, el Caricari, existe, hay, hay videos, se han animado a hacer, ¿no? Entonces es interesante hablar de todo ello, ¿no? Y esto les gusta bastante a los estudiantes. Van a ver que cuando van a conformar grupos y así les van a llegar de manera interesante, ellos van a empezar a hablar, ¿no? Acá en la ciudad, por ejemplo, haremos llamada, van a decir. Sin embargo, allá en provincia van a decir, haremos cuentos de terror, ¿no? Una noche de terror, una noche de cuentos, así. Entonces va cambiando la historia, va cambiando todo el trance de los estudiantes que se motivan en cuanto a recopilar cuentos y narraciones. ¿Sí? Si hablamos de mitos de la tradición oral, o sea, hablamos de mitos, ¿no? Tenemos que ya diferenciar. Muchos de nosotros a veces no diferenciamos. Si alguien nos pregunta qué es anécdota y qué es un cuento, pareciera que es lo mismo. Sin embargo, no. Y ustedes, como son maestros de lenguaje, literatura, tienen que saber a profundidad el significado de la palabra. Por si acaso, para el profesor de lenguaje no existe sinónimos. Los sinónimos no existen para el profesor de lenguaje. Obviamente está escrito ahí en el diccionario de sinónimos, etc. Se puede hacer ese uso de la sinonimia en el escrito, sí, pero para el profesor de lenguaje no. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su
significado, ¿sí? Todo tiene sentido en en el análisis y en el encuentro del significado de cada grafema. Eso tienen que saber eso muy bien hasta el día de su muerte, ¿no? No hay sinónimos para el profesor de lenguaje. Todo tiene su respuesta. Nada es igual. Leyenda. Relatos ficticios que se basan en un hecho histórico real. Se han transmitido durante generaciones. Las leyendas, ¿no? Leyenda de la papa, por ejemplo. Y hay tres, cuatro versiones, me parece, que es la leyenda de la papa, por ejemplo. Anécdota. Narración corta que explica los hechos vividos por alguien en una situación extraña o incluso graciosa. ¿Sí? Son anécdotas. Entonces no van a confundir cuando contarme algo. Ya, les voy a decir una anécdota. Ah, ya, estás diferenciando. Mito. Relatos que cuentan historias sobrenaturales acerca de hombres que han obrado prodigios o acciones que han llevado a cabo los dioses. Cuento. Pequeña historia recibida a través de la tradición y explicada de modo oral. Existen también cuentos escritos. Relato. Narración larga en la que se unen varios conceptos diferentes de la narrativa. El objetivo es entretener al oyente e intentar que empatice, ¿no? Son los tipos de narraciones que tenemos que diferenciar y conocer. Posiblemente en el examen les digan, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de narraciones? Entonces se acordarán, son 5, según la teoría que tenemos que asimilar. La transmisión de historias y narraciones locales a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transmisión de historias y narraciones locales a las nuevas generaciones, pues prácticamente estamos hablando en el contexto boliviano que vamos a encontrar siempre mitos, cuentos, leyendas, ¿no? Y estos mitos, cuentos y leyendas van a ser transmitidos de generación en generación, ¿no? Dentro ya de las diferentes culturas. Entonces, estas narraciones tienen características únicas que reflejan la cosmovisión, tradiciones y valores de los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene toda la potestad para poder compartir esto de los cuentos, leyendas, mitos? Esa persona natural que es del pueblo, esa persona que vive realmente en el contexto, ¿sí? Que nosotros vamos a ver escrito, sí, y no les miento, vamos a entrarnos a una página cuando revisemos papers y van a ver ahí que de la cosmovisión andina, que del Ajayu, que de la Irpaca, hasta del Yatiri, hasta del Chamacani, habla un extranjero. Habla un extranjero. Entonces, ¿quién tiene la potestad de poder llevar adelante esa escritura? Eso es importante, es interesante. A veces hay casos renegar. ¿Y cómo decir, no? ¿Y cómo va a escribir él si él es de otro país? ¿Dónde estamos nosotros, no ven? Es interesante saber todo ese proceso también que pasa, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros los maestros de poder difundir? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? El maestro de comunicación y lenguajes tiene que estar predispuesto, abierto a redactar, ¿sí? Esa es la idea. Tienen que producir cuentos, tienen que producir mitos, tienen que producir ensayos, artículos científicos, artículos académicos, monografías, tesines, etcétera, capísimos en redacción, ¿no? Y como estamos llevando a lo que es la comprensión lectora, son como uña y mugre, son como marido y mujer, ¿no? No se pueden separar. Es como el auto y la gasolina, ¿no? La gasolina puede ser la lectura y el auto puede ser la escritura, ¿no? Si no hay lectura, no hay escritura. Si no hay gasolina, el auto no se mueve, ¿sí? Entonces es importante recordar eso, queridos colegas, para que haya esa difusión, ¿no? Para que haya ese acopio de historias orales.
Problemas en la transmisión generacional. Pero ¿qué sucede si estas historias ya no son tan difundidas como antes? Solo permanecen en la memoria de las personas o si bien son narradas a las nuevas generaciones, esto ya no le prestan mucha atención y no le dan la importancia que merecen a estas narraciones. Acá, no sé si han visto ustedes en las redes sociales, ¿no? Precursores de la cultura aymara, por ejemplo, hace años atrás, hablamos de Bertonio, por ejemplo, de Antonio Díaz Villamil, podemos hablar tal vez eh, de Jaime Sáenz, puede ser de Vizcarra, ¿no? Podemos hablar en la actualidad, por ejemplo, en las redes sociales, jóvenes precursores quienes tratan de buscar esa identidad cultural todavía, ¿no? De alguna otra manera, la radio San Gabriel hace años atrás ha difundido por la emisora, ¿no? Canciones, ha difundido leyendas, cuentos, mitos, más que todo cuentos andinos. El zorro y la oveja, ¿de dónde viene? Ahí ellos han sido los precursores en esa parte. Como la tecnología ha llegado, va cambiándose totalmente ahora la esencia de esa comunicación, de esa transmisión cultural. Y prácticamente nosotros, los que estamos todavía presentes en esta tierra, los que seguimos luchando, aunque haya el coronavirus, todavía tenemos mucha sapiencia, ¿no? De esos cuentos tradicionales. Porque van a ver que el joven, a veces acá en la ciudad he visto esto, le preguntas, ¿no? A ver, Juanito, ven, tú ya estás en segundo de secundaria o estás en primero de secundaria, dime qué entiendes por Tupacatari. ¿Y qué te dice? Ah, Tupacatari es pues el satélite que está eh, arriba para que nos transmita Wi-Fi, internet, ¿no? Esa es la respuesta del joven, del adolescente, perdón. Sin embargo, se han olvidado de esa historia, ¿no? Que Tupac Katari no tiene su historia, es un hombre revolucionario, ¿no? Entonces, imagínate que la visión, el enfoque, la asimilación del estudiante citadino y el estudiante tal vez del altiplano o del valle va cambiando, ¿no? Esa mentalidad va cambiando. ¿Por qué? Porque prácticamente ya estamos pues en la era tecnológica, ¿no? Del Internet, donde hablamos ya más de aspectos que realmente son nuevos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en su boom está las inteligencias artificiales, ¿no? El facilismo ha llegado. En cambio, esto de la cultura, por ejemplo, se sigue manteniendo en provincias, ¿no? Pero mira, en esta era, en este siglo XXI, todavía no hay escritos, muchos escritos que no hay. Entonces, se acordarán, ahora si tanto estamos en la tecnología, van a ver que de aquí a 5 años tal vez van a impactarse cuando el maestro utilice instrumentos, tal vez materiales didácticos, palpables, porque ahora todo es tecnología y eso es maravilloso para la gente, para la humanidad de la actualidad. Entonces, tan tecnificados vamos a estar y pues ahí es donde nuevamente van a decir, ah, lo ficticio no va, ¿sí? Lo palpable es más, es consentido, es significativo, van a valorar, ¿no? Entonces, estas preguntas, por si acaso, cuando nosotros hablamos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si solo permanece en la memoria de las personas, se va, pues se pierde, ¿sí? Hablábamos de las redes sociales, por ejemplo, de Rubén Hilari, ¿no? De Reinaldo Ajata, ¿no? De Esteban Apaza y Chuta, de Víctor Canacuno, por ejemplo, ¿no? De Nancia Huanca, ¿no? Quienes son de Teodosia Chura, me parece que es, no sé. Hay compañeros que realmente, por ejemplo, de Vidal Usnayo, ¿no? Hay compañeros que hablan, por ejemplo, de
cultura aymara, de la esencia aymara, de la identidad. Y si ustedes conocen a esa persona o saben su biografía, qué cosa ha hecho, con eso de transmitir la cultura aymara, han viajado a diferentes lugares, ¿no? Dubái, Israel, Estados Unidos, etcétera. Rubén, a ver, van a ver alguna vez, en el curso también vamos a hablar de Rubén Hilary. ¿Qué le llevó a conocer Dubái? ¿Qué le llevó a conocer Estados Unidos? Porque él prácticamente difunde la lengua aymara. Y no solamente habla aymara, por si acaso él habla igual que quechua, habla inglés, habla aymara, ¿no? Entonces, tiene una visión, ¿no? No sé, a ver si se da la oportunidad, a ver si le invitamos. Me gustaría que comparta con nosotros una experiencia, porque fin de semana debe tener tiempo él. Y también invitar a Clemente Mamani, ¿no? Uno de los precursores de la literatura también, ¿no? Lo que escriben la poesía aymara, pero una poesía buena, así como han leído el texto al principio, así que tiene mucha belleza en la escritura, mucha metáfora, mucha figura literaria. Eso es lo rico de la literatura, ¿sí? No es como la redacción académica, sino la redacción literaria, que tiene esa esencia lírica, ¿no? Entonces, si les invitamos, ¿no? Entonces, nosotros, mira, estamos en ese contexto, gracias a Dios, estamos trabajando en diferentes lugares, pero hay que darle siempre ese toque de esencia, de identidad, porque muchos de los jóvenes no pueden contestar a esa pregunta, ¿quién eres? Y te va a decir, soy Félix, soy Juan, no, no te ha dicho tu nombre, ¿quién eres? ¿No? Entonces, poco a poco hay que tratar de profundizar lo que es el género generacional y la identidad cultural de los estudiantes, ¿no? Y así de esa manera van a tener esa voluntad de poder rescatar algunas tradiciones orales, ¿no? Que saben los abuelos o sus padres. Ahora nos vamos a las estrategias metacognitivas, ¿no? La idea de que estas historias sean incorporadas al ámbito educativo y puedan ser reinstaladas en la comunidad es una propuesta a ser valorada y analizada, pero sin duda alguna su frecuente práctica lograría el fortalecimiento de valores morales que se encuentran en peligro en nuestro país. Tanto se habla de valores, tanto se habla de principios. En la misma educación se dice que la educación tiene que ser integral y holística. Realmente en la actualidad estamos viendo a diario asesinatos, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros los maestros tenemos ese trabajo eh, de construir, ¿no? Ese trabajo de fortalecer los valores y principios. Por ejemplo, antes, hace años, cuando nosotros éramos pequeños, eran muy sabios los hombres andinos, los hombres aymaras. No alzaban un palo, no alzaban un chicote para castigar, sino que decían, tenían palabras sabias. Por ejemplo, un hito, ¿no? Cuando, cuando te dicen, no, a ver, esto de sentarse en la puerta, por ejemplo, en Aymara, ¿no? Aneuta punkuruj konuñakiti, haqaq karinta siriusiwa. No te sientes en la puerta, la gente te puede mentir. Es una frase sabia. ¿Qué te está diciendo a la final? No seas maleducado, vení a comer aquí con nosotros, ¿no? Sentarse en la puerta para esa gente andina era pues de mala educación. No te sonaba, no te decía, ven aquí, te voy a dar un chicote, ven aquí. No, tenían palabras sabias, imagínate. Entonces, basta con decir, no, esa frase y tenías que ir y no te olvidabas, ¿no? Porque el sentido, si se dan de cuenta, el sentido de la comprensión te va jugando lo que es en tu cerebro va jugando lo que es esto del sentido de la transmisión de ese mensaje que el abuelo o la abuela te dice, ¿no? Mira, imagínate, no te sientes ahí porque si te sientas, la gente te puede mentir,
¿no? Entonces, ¿a quién le va a gustar que le mientan, que le digan una cosa y otra cosa, que le estén calumniando? No, no ve. Entonces, para que no pase eso, se va a sentar a la mesa el niño. Esas maneras, esas formas de enseñar al niño, al joven, tienen mucho sentido. Entonces, esos valores, esos principios, tienen pues una filosofía también. Y eso simplemente lo vas a ver en dónde, en las provincias, ¿sí? En donde no se ha tergiversado esto de los conocimientos y saberes. Compiladores de la tradición oral, ¿ya? Ustedes saben muy bien, han debido leer varios libros de este señor Antonio Paredes Candia, ¿sí? Es uno de los precursores en sí, ¿no? A ver, para no que no estén buscando ese texto que les he hecho leer al principio, ese texto ha escrito este señor, Antonio Paredes Candia, ¿sí? Entonces, justamente en este texto, él aparapita. Entonces, en Bolivia, Antonio Paredes Candia se publicó varios libros, ¿no? Varios volúmenes, ¿no? Y uno de los más conocidos es Relatos de Cuentos Bolivianos para Niños, ¿no? Y en esos cuentos ustedes encontrarán las andanzas del zorro, el zorro andino, conocido como el hombre de Antonio, ¿no ve? El animal astuto, personaje preferido de los fabulistas. En la primera parte del libro se burla de la ingenuidad de todo, el Ultimala también, ¿no ve? Los animales, en la segunda tropiezo, etcétera, ¿no? Son varios escritos de este señor. Este señor, ¿qué creen que tiene eh, algo especial, ¿no? Es un ser humano como cada uno de nosotros y nosotros podemos convertirlos en así, compañeros, ¿no? Porque yo conocí un autor también quien ha escrito algunos cuentos con referencia a donde vivía, donde trabajaba como maestro. ¿Y qué creen? Que ha ganado premio Nobel aquí en la ciudad. Dirección de Cultura le otorgó ese premio, ¿no? Y a la final yo le pregunté, los cuentos son muy interesantes, ¿de dónde has sacado? Y me dice, yo he hecho una entrevista a los estudiantes. Los estudiantes han hecho entrevista a sus abuelos. Desde ahí he extraído todo ello y le he dado el toque de literatura con la escritura metafórica. Y ahí está la producción, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros podemos lograr hacer ese tipo de trabajo también. Ya no serías investigador, profesor, ya serías compilador, ¿no? Significa compilador el que recoge cuentos. Eso también es ser autoría, ¿no? Obviamente vas a respetar la región, todo ello, pero ya tienes ahí la producción escrita. Recuperación de narraciones orales, investigación. Método de investigación, ¿no? Para realizar ese acopio de cuentos tradicionales, netamente nosotros tenemos que enmarcarnos en lo que es la investigación. No podemos hacer de manera empírica, tenemos que conocer qué tipo de investigación vamos a utilizar, con qué método vamos a ir a la investigación, qué instrumentos, qué técnicas vamos a utilizar para la investigación, ¿sí? Porque cuando presenten su texto, tal vez así en una, como les digo aquí al Ministerio de Culturas, hacen ese tipo de proyectos y hay que sustentar, ¿no? En la justificación que en este tipo, es la metodología es así, etcétera, ¿no? Y el resultados, etcétera. Tipo un artículo académico se hace. Entonces, si hablamos de investigación, tenemos que enmarcarnos en lo que es método de investigación. El método de investigación se va a basar en lo que es narrativa, ¿no? Acá nos enseña de que es una forma de conocimiento que interpreta la realidad desde la óptica de la identidad, forma de aprendizaje de los contextos en los que los sujetos viven y los modos como los narramos. Intento de explicarnos el mundo en que vivimos, ¿sí? Investigación narrativa. Todo narrativa vamos a tratar de recoger. Luego se viene el método etnográfico también que nos puede servir, ¿no?
Entonces, si hablamos de investigación, lo primero sería hablar del enfoque de investigación. Y por si acaso, para hablar de investigación hay solamente tres enfoques, ¿sí? Está apareciendo uno recién, ¿no? Pero tres enfoques son patentados. Ustedes deben conocer. Estoy hablando del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, ¿sí? Entonces, si queremos recuperar cuentos, tradiciones orales, etcétera, tenemos que hablar netamente del enfoque cualitativo, ¿no? Desde el enfoque cualitativo, el trabajo de campo consiste en la participación intensiva del investigador con los sujetos de estudio. Sí, entonces nos vamos a enmarcar en ese enfoque, porque posiblemente yo te pregunte, ¿no? A ver, licenciado, ¿en qué enfoque está enmarcado su investigación narrativa? Enfoque cualitativo. ¿Eh? Ahora, métodos ya hemos visto, el método narrativo y otro método también que es el etnográfico, ¿no? El método etnográfico, por si acaso, se refiere como enfoque, concepción y práctica de conocimientos que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. La descripción que depende de la perspectiva de los actores, ¿no? No del investigador. Muchas veces en las investigaciones el investigador escribe desde su punto de vista y no es así. El método etnográfico tiene que sacar una radiografía tal cual, así como está la sociedad, el contexto en sí. Eso se divide en tres niveles de comprensión: el qué, el por qué y el cómo, ¿no? Ahí está el reporte, el por qué, la explicación, y el cómo es para ellos. ¿M? Difícilmente se es investigador etnográfico si no se comprende los términos en los cuales los actores caracterizan y definen su realidad. Entonces, el investigador tiene que ser aquí muy ético, ¿no? No puede inventarse datos, no puede llevarse según a su parecer, sino tiene que hablar o escribir todo lo que está bien, ¿sí? La investigación etnográfica pretende llegar a una comprensión profunda de diversos temas construidos socialmente. Entre ellos estamos hablando de qué: rituales y otras prácticas culturales de la vida cotidiana. Porque este enfoque cualitativo, mira, como les digo, el enfoque cuantitativo es ver para creer, es probable, comprobable, verificable, ¿no? Pero si hablamos del enfoque cualitativo, hablamos ya pues, del Ajayu, por ejemplo, ¿no ve? Cuando hablamos del Ajayu, se podrá probar en el enfoque cuantitativo, y es un poco complicado. Por eso que se abre este enfoque cualitativo más social, ¿no? Rituales, porque prácticamente solamente tenemos dos tipos de hombres, ¿no ve? Hombres materialistas y hombres idealistas. En este caso estaríamos hablando de un constructo social ideal, cualitativo. Por eso hablamos de rituales y prácticas culturales, ¿sí? Muchas veces tal vez la gente de afuera nos dirá, cuando hacen una lojta, una huachta, digamos, aquí en el altiplano, y los de Santa Cruz, no, pues, son costumbres rurales, ¿no? No le ven esa esencia, no le dan esa esencia, ese significado. Sin embargo, para los hombres altipánicos tiene mucho significado, ¿no ve? Prácticamente ese enfoque cualitativo, eso es lo que trata de encontrar, ¿no? Pues tenemos que utilizar también acá técnicas y estrategias, ¿no? Para poder investigar. Y siempre en los dos enfoques, por si acaso, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, va a ser utilizado esta técnica de la observación. Es una técnica de recolección de información consistente en la inspección con o sin ayuda de soportes tecnológicos, ¿no? Y la entrevista en profundidad. La observación siempre está. Y todos nosotros los maestros somos bien observadorcitos, ¿no ven? Chequeadores somos. Y tenemos que ser, ¿no? Porque todo para nosotros eh, puede afluir, puede generar una epistemología, un conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces, todo maestro tiene mucho campo para poder indagar, para poder crear el episteme, ¿no? La producción del conocimiento, ¿sí? Entonces, la observación está ahí.
y entrevista en profundidad, ¿no? Instrumentos, diario de campo, guía de entrevista semiestructurada, medios materiales. Diario de campo, por si acaso, es netamente del enfoque cualitativo. Guía de entrevista semiestructurada, porque hay guía de entrevista estructurada y esa estructurada pertenece al enfoque cuantitativo. En cambio, acá guía de entrevista semiestructurada pertenece a cualitativo, porque se puede cambiar ahí. Porque cuando estás en una entrevista, quizás no has hecho una buena pregunta y el entrevistado te da más información, entonces se puede todavía cambiar esa guía de entrevista, ¿no? Entonces salen más categorías en esa investigación. Medios materiales, ¿no? Medios materiales como cámara fotográfica, grabadora. ¿Quién ha reemplazado todo ello? El celular, ¿no ve? Listo. Estrategia uno. Esta es nuestra estrategia uno que vamos a ver esto. En teoría les digo. Objetivos, ¿no? Recolectar información sobre narraciones orales en mi hogar y comunidad. Realizamos una investigación aplicando técnicas e instrumentos de investigación. ¿Cómo se recolecta la información? Entrevista, encuesta, cuestionario, observación, pruebas, revisión de registros existentes, muestras biológicas, etc. ¿No? Son algunas eh, recolectas para la información. ¿Sí? Entonces, en esta estrategia, queridos colegas, vamos a aprender a ser investigadores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender. Y para ello necesitamos utilizar instrumentos. Ya hemos dicho, diario de campo. Tal vez no sabías hacer cómo se hace un instrumento, entonces este es el modelo. Diario de campo, colocamos lugar, fecha, hora, descripción, interpretación y reflexión. ¿Sí? Esto por si acaso, los que están haciendo investigación de maestría, doctoral, les sirve bastante en lo que es la investigación cualitativa, ¿no? El enfoque de investigación cualitativa. Otro, guía de entrevista. Tenemos aquí una guía de entrevista semiestructurada. Preguntitas que sean, ¿no? ¿Cuál es dirigido a lugar, fecha, hora? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Usted era niño? Etcétera, ¿no? Ya van preguntando según al objetivo que van buscando, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta también. Luego tenemos la ficha fotográfica. Hay una frase que dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, una buena foto va a tener una descripción también realizada por el investigador. ¿Sí? Entonces, este es el formatito, ficha fotográfica, acontecimiento, lugar y fecha. ¿Sí? Importante también para que ustedes lo tengan. Luego tenemos el formato de bitácora sugerida. Esto de bitácora, por si acaso, se maneja siempre. Nosotros vamos a enseñar a los estudiantes a manejar esta bitácora también, ¿no? Nosotros vamos a ser investigadores, nuestros estudiantes van a ser investigadores también, ¿ya? Para eso el formatito, ¿no? Nombre de la unidad educativa, nombre del estudiante, la bitácora, número, fecha, materia, curso, nombre del maestro, información general, tema, lugar donde se realiza la actividad y desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, este es el formato que tiene que utilizar el estudiante y también ustedes, ¿no? Aquí, nombre del maestro, van a colocar el nombre de ustedes, ¿no? Los estudiantes. Entonces, esto hay que hacer aplicar a los estudiantes. ¿Cuál es la importancia de la narración oral, ¿no? Utilizamos instrumentos, sabemos que hay mucha historia, mucho mito, mucha leyenda en ese lugar, entonces tenemos que tener esa conciencia de que la narración oral genera espacios que permiten recuperar la palabra como aspecto solidario, constitutivo y nutritivo del sujeto como ser individual y social. Es decir, que la narración oral es una poderosa herramienta que nos permite entretener,
inspirar, conectar y transmitir el amor por el lenguaje y las historias escritas, ¿o no? Así es, ¿no ve? Entonces es muy importante esa narración, ¿no? ¿Por qué es importante la narración oral? La narración oral es importante en Bolivia porque permite conservar y transmitir la cultura, los valores y la memoria colectiva, ¿sí? De los pueblos indígenas originarios, ¿sí o no? Bueno, queridos colegas, entonces, en ese sentido, más o menos estamos analizando la parte teórica, una llamada es, la parte teórica, estamos analizando la parte teórica de la unidad temática 3, ¿sí? Entonces, ahí vamos a quedar, queridos colegas. Ya les había comunicado de que el día